Queremos darle la bienvenida a todos a esta plática que es la última de la semana Predilab que preparamos en el IJALTI. Para los que no sabían, hicimos un ciclo de conferencias relacionadas con la plataforma que lideró el IJALTI, el desarrollo de Predilab, donde la idea era que precisamente todos los participantes de este desarrollo platicaran brevemente su participación en temas muy específicos, ¿no? Entonces, iniciamos el lunes pasado con una conferencia general sobre la plataforma y cómo funciona, que lo dio nuestros amigos de DW Software, que es una de las empresas que participó. Ellos se encargaron de hacer la arquitectura general y específicamente la parte de la app. Después tuvimos la participación de ciencia de datos de nuestra amiga Aide Martínez, que ella habló precisamente de toda esta parte de la información, cómo se reunió para la plataforma. Después, ayer tuvimos a nuestros amigos de TPS que hablaron específicamente del análisis de datos en la plataforma, y ahora estamos cerrando con la parte de integridad de datos, ¿no? La parte de más de seguridad, de protección, que también es algo muy importante en este desarrollo. Les quiero compartir así también para los que no han estado en las otras conferencias y que no conocen bien Predilab. Predilab es una herramienta desarrollada por un consorcio de empresas encabezadas por el IJALTI. El IJALTI lanzó una convocatoria con sus socios, con nuestros socios, para ver quién quería sumarse a este desarrollo, todo con un apoyo del gobierno del estado a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que tenía una convocatoria para cualquiera que estuviera desarrollando algún tipo de tecnología para combatir la pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Entonces, pues el IJALTI alzó la mano, convocó empresas, en este caso 4 empresas que son las que ya mencioné, en este caso de hoy es Binde, y entre todos estuvieron trabajando en esta plataforma, ¿no? Que lo que hace básicamente es a través de una app que ya está disponible en Android. Les voy a compartir ahorita también la liga para que la descarguen y la usen y la compartan. La idea es que los usuarios puedan introducir información sobre sus movimientos, la gente con la que tienen contacto, y también esas encuestas se unen a otros datos que también proveen otras bases oficiales como los hospitales civiles, todo lo de Radar Jalisco, y toda esa información se reúne y es analizada, ¿no? Para, con modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, se puedan hacer como predicciones, ver cómo se va a comportar la pandemia y que las autoridades puedan, pues, tomar mejores decisiones, ¿no? Para su combate. También ya a nivel de los mismos usuarios, pues eso también les permite, por ejemplo, que la herramienta les indique si alguien cercanos a ellos está contagiado de COVID, o los lugares que visitan también donde hay más riesgos. Entonces, también para los usuarios tiene pues muchos beneficios, ¿no? Entonces, eh, una parte, como ustedes sabrán, toda esta información pues es muy valiosa, ¿no? Entonces, no, se tiene que proteger de una manera muy fuerte, y por eso este cierre de este ciclo habla específicamente de eso, ¿no? La parte de la integridad de la información para mantener pues, que esté protegida, y que no que no vaya a haber robos y cosas como esas historias que escuchamos todo el tiempo, ¿no? De situaciones pues muy penosas en otras partes. Aquí tenemos todo un sistema muy importante que nos contará ahorita Rogelio. Lo quiero presentar a continuación. Él es Rogelio Reina. Él es de la empresa Binde. También ahorita nos platicará un poquito de él y de su empresa. Entonces, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Roger para que nos empiece con su plática sobre integridad de información en la plataforma Predilab. Adelante, Roger. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias. Pues el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de la integridad de la información en la plataforma Predilab, ¿sí? Como bien me dijo Alejandro, yo soy Rogelio Reina. Eh, Soy director general de la empresa Binde, que es una empresa, una startup fundada en el 2018, que básicamente se dedica al desarrollo de aplicaciones basado en tecnología blockchain abierta.
¿sí? Es importante señalar que las aplicaciones que desarrollamos están enfocados a resolver problemas de la industria, ¿sí? No, de la industria en general, no en específico de la industria financiera, ¿sí? Entonces, derivado de la convocatoria del IJALTI, tuvimos la oportunidad de hacer una propuesta y de alguna manera se integró dicha propuesta en la plataforma Predilab. Y hay una premisa muy importante, ¿sí? ¿Por qué es importante cuidar la integridad de datos en Predilab? Como bien lo comentó Alejandro, Predilab es un laboratorio virtual, una aplicación, una herramienta que le permite a los ciudadanos que la tienen descargada gestionar sus riesgos de salud, en específico ahorita para el tema de COVID-19, y compartir situaciones de riesgo de manera privada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que cuando las personas hacen un uso adecuado de esta herramienta, ellos pueden reducir sustancialmente el riesgo de contagio de COVID con la menor afectación posible al estilo de vida, ¿sí? Esta parte es importante porque podemos reducir el riesgo de contagio manteniéndonos todos absolutamente encerrados, pero la vida continúa y tenemos que salir y tenemos que ir a trabajar y varias cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder encontrar ese balance para que pueda desarrollarse, para que podamos seguir desarrollando nuestra vida, reduciendo el nivel de contagio? Ese es uno de los objetivos que tiene esta plataforma, ¿sí? Ofrecer a los ciudadanos, a los usuarios, la información que necesitan para poder gestionar sus propios riesgos, ¿sí? Esto se hace a través de diferentes fuentes de información. Algunas fuentes de información son oficiales, otras fuentes de información son de los mismos usuarios de la plataforma. El tipo de datos que se recibe cuando los usuarios alimentan la plataforma, pues tienen que ver, por ejemplo, con lugares que frecuenta, personas a las que frecuenta, y eventualmente se pueden integrar otras fuentes de información. Con estos datos, es importante señalar que, supongo que lo comentó Armando en su plática de lunes, eh, esta información está eh, anonimizada cuando se resguarda en la base de datos de Predilab, ¿sí? La base de datos, pues, es el lugar donde se tiene toda la información, donde va llegando toda la información de los medios oficiales y de los usuarios, para que después nuestros amigos de TPS hagan el análisis y puedan mostrar información que los usuarios podemos utilizar para gestionar nuestros riesgos. Por ejemplo, decir qué día de la semana vamos a ir al mercado, a qué mercado vamos a ir de compras, ¿no? Si voy a tener una reunión de trabajo, cuáles son los lugares que pudieran tener menos riesgo de los que yo estoy acostumbrado a ir, ¿no? El caso es de que bien utilizada esta herramienta puede permitir gestionar los riesgos de salud reduciendo el contagio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante cuidar la integridad de datos en Predilab? Si la información en la plataforma fuera alterada, entonces las personas podrían tomar decisiones de su vida basadas en información falsa, ¿sí? Lo cual llevaría a situaciones de riesgo a la salud de las personas, o incluso podría tener afectaciones económicas a lugares o en círculos cercanos a otras personas. Entonces, eso aunado a que en este momento estamos viviendo en un mundo donde realmente es difícil conocer cuál es la verdad, cuáles son los datos duros, los datos estadísticos. Es muy fácil que cualquier persona salga con cualquier estadística y decir que estamos muy mal o que estamos muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que al menos en este nicho, en este laboratorio virtual que es Predilab, se buscó asegurar la integridad de la información de manera que fuera fácil identificar si habría sido alterada, ¿de acuerdo? Y poder hacer el reporte adecuado a las autoridades a través del cumplimiento de diferentes protocolos de seguridad, de respaldo de base de datos para poder hacer las restauraciones. ¿Cómo hace esto Predilab? Predilab utiliza un servicio de gestión de evidencia
que usa un blockchain de acceso abierto para resguardar los eventos de la plataforma, ¿sí? De manera que sirve como punto de control para identificar las alteraciones de los datos. ¿Qué significa todo esto? Significa que cada uno de los eventos que ocurre en la plataforma de Predilab, que llámese registros de usuario, llenado de encuestas, reporte de resultados positivos de COVID, relaciones entre personas, entre personas de manera anónima y relaciones entre las personas y los lugares también de manera anónima. Entonces, todos esos eventos, además de las fuentes oficiales, generan una, se genera una transacción, un evento, un reporte que se hace al sistema de gestión de evidencia que termina anclado en el blockchain, ¿sí? De manera, que esa ancla nos sirve como un respaldo. No es un respaldo de la información, sino una evidencia de cuál es la información que ocurrió en ese momento, ¿sí? Entonces, esta información que está en el blockchain queda resguardada de manera inmutable, que es la, la promesa y la realidad de esta tecnología, ¿sí? Una vez que algo se guarda en el blockchain, es muy, muy difícil que pueda modificarse, ¿de acuerdo? Entonces, Predilab utiliza herramientas de avanzada como blockchain para poder asegurar la integridad de la información. Ahora, ¿qué es blockchain? ¿Sí? De acuerdo con Max Raskin, en su libro de la ley y la legalidad de los contratos inteligentes, un blockchain es una colección descentralizada de datos que es analizada por miembros de una red entre pares. ¿Sí? Vamos a tratar de descomponer esta parte eh, de la manera siguiente. Blockchain podríamos decir que es una base de datos que vive en muchos nodos alrededor del mundo y que esa base de datos está resguardada, protegida y ligada criptográficamente por estos nodos, ¿no? Ya, en términos prácticos, ¿qué es blockchain? Blockchain es un libro público. Como libro público, cualquiera puede escribir información en ese libro público. Seguro, en el sentido de que la información que se guarda no se puede alterar posteriormente, además de que hay forma de identificar quién escribió qué cosa en el blockchain, hasta cierto punto, y de manera privada, y es global, en el sentido de que no importa dónde se encuentre uno, mientras uno tenga acceso a Internet, uno puede escribir información en el blockchain. ¿Sí? Es algo semejante a lo que existía con diferentes tecnologías en el pasado. Por ejemplo, esta imagen es de los incas, donde utilizaban ellos un protocolo de cuerdas para llevar sus cuentas. Ese era su registro público, ¿sí? Está bastante interesante. Ellos hacían sus cuentas, hacían sus saldos, iban resguardando ahí la información de diferentes cosas, cosechas, censos, etcétera. Bien. Ahora, si blockchain es un libro público y yo puedo guardar información en el blockchain, ¿qué características tiene la información resguardada en el blockchain? Bueno, primero, tiene una característica de inmutabilidad. ¿Qué significa esto? Que la información que yo guarde en el blockchain, por estructura, por definición, no puede ser alterada sin tener que modificar todo el blockchain de ese punto en el tiempo hacia el futuro, hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces es efectivamente imposible modificar la información del blockchain. Hay probabilidades y vectores de ataque que pudieran ocurrir, pero serían muy costosos y muy improbable que se generaran. Tenemos privacidad en el blockchain y tenemos auditabilidad. ¿Sí? La auditabilidad viene de la propiedad de que es un libro público. Entonces, todas las transacciones de blockchain están disponibles para los nodos que la resguardan, la red de nodos entre pares, pero también cualquier persona puede auditar las transacciones que hay en el blockchain. ¿Sí?
La privacidad se obtiene de acuerdo a las transacciones, se firman con llaves criptográficas que de alguna manera, en algún punto, se pueden mapear a la identidad de la persona. Esto nos da no anonimidad, porque anónimo no es igual a privado, sino una pseudo-anonimidad, ¿sí? Hay forma de trazar, de rastrear qué direcciones de blockchain le corresponden a qué personas. Y en la parte de la auditabilidad, tenemos nosotros en el blockchain, como la información queda de manera inmutable, una perfecta trazabilidad de dónde viene cada información, ¿sí? Cómo está ligada entre sí. Entonces, estas son las propiedades que tiene la información que se resguarda en el blockchain y que le ofrecen estas mismas propiedades al sistema que gestiona o que se encarga de asegurar la integridad de la información en la plataforma Predilab. Hay un punto más que es importante tocar. Tiene que ver con fecha cierta, ¿sí? Fecha cierta es un término legal en donde básicamente es una característica, una propiedad que tiene un evento, una evidencia, un documento de que ocurrió en un punto en el tiempo y puede ser utilizado como evidencia en un juicio, ¿sí? En este sentido, la aplicación Predilab utiliza constancias de conservación NOM 151-SCFI-2016, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con los requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y de digitalización de documentos. Esto tiene un marco jurídico muy amplio desde hace ya muchos años. Tenemos desde el Código de Comercio, tenemos la Ley de Firma Electrónica Avanzada, tenemos el Código Civil Federal, y de alguna manera el Código de Comercio la encomienda a la Secretaría de Economía emitir esta norma para establecer los requisitos que deberán tener la digitalización de los documentos y la conservación de mensajes de datos para cuando estos puedan ser utilizados por los comerciantes en actos de comercio que estén relacionados con sus negocios, ¿sí? Esto es importante porque en la parte comercial, en el derecho mercantil, pero también es importante en el derecho civil, ¿sí? Porque también estas constancias de conservación pueden ser utilizadas como evidencia en juicios civiles, ¿no? Entonces, la información que se genera en la plataforma Predilab puede ser ligada a una constancia de conservación que le sirve a un conjunto de eventos en dicha plataforma, ¿no? En Predilab. De manera que para efectos de la jurisdicción mexicana, la información que está resguardada en este sistema es legalmente vinculante. Bien. Ahora sí, específicamente, ya sabemos lo que hace el sistema de gestión de evidencia, ya sabemos lo que son las constancias de conservación, lo que es el blockchain. Ahora, exactamente, ¿cómo se cuida la integridad de datos en Predilab? Bien. En la estructura tenemos orígenes de datos, ¿sí? Que de alguna manera llegan a un proceso dentro del sistema Predilab, que hace un filtro y validación, donde se resguardan en las bases de datos dentro de la plataforma de Predilab, pero también en el sistema externo de gestión de evidencia, ¿sí? Entonces, dentro de la plataforma Predilab tenemos el módulo MIP, que es el módulo de integridad de la información Predilab, que básicamente lo que hace es analizar la información de la base de datos de Predilab y compararla con la base de datos externa del servicio de gestión de evidencia, ¿sí? De manera que hace un mapeo entre una versión de la base de datos externa y una versión de la base de datos interna y tiene que coincidir perfectamente. Si hay un desacoplamiento en esa información, entonces genera alertas de problemas de integridad de la información, ¿sí? Esto, a través de el operador de la plataforma Predilab, tiene un tablero donde puede monitorear el estado de la integridad de la base de datos, así como también descargar constancias de conservación NOM 151 SCFI 2016 y así obtener el identificador de las transacciones de blockchain, ¿sí? Este,
Esta es de alguna manera la versión resumida y rápida de lo que es el módulo de integridad de la información de Predilab. Alejandro, me gustaría si pudiéramos ahorita pasar a una etapa de preguntas y respuestas. Me imagino yo que debe haber algunas, si no yo tengo preparadas otras. Sí, claro, si alguien tiene alguna pregunta, yo les puse en el chat que también la pueden hacer por ahí, preguntas, comentarios, ya sea para responderlas ahorita o cuando ya estemos a punto de cerrar. Entonces, si alguien tiene algo hasta este punto, podrían compartirnos en el chat. Si no, para continuar con tus propias preguntas, Roger. De acuerdo. Muy bien. Entonces, como no hay mucha, como todavía se están calentando los motores en los asistentes para las preguntas, entonces vamos aquí ya tenemos algunas Hay preguntas. una, sí. ¿Qué datos contienen las constancias de conservación y de qué utilidad son? Muchas gracias, Nicte, por la pregunta. Las constancias de conservación son eh, documentos que emiten los prestadores de servicio de certificación que son acreditados por la Secretaría de Economía. ¿Sí? Estas constancias de conservación incluyen una liga o una referencia al mensaje de datos que básicamente al que le están dando fecha cierta, y incluye la firma electrónica de dicho prestador de servicios de certificación. ¿Sí? El prestador de servicios de certificación es un rol que encomienda la Secretaría, el Código de Comercio a la Secretaría de Economía para que no solamente definir la parte técnica de las constancias de conservación, sino cuáles son los procesos y los procedimientos que deben seguir quienes quieran emitir esas constancias de conservación. ¿Sí? Entonces, una constancia de conservación, como ya lo dije, le da fecha cierta a un evento, a un documento, a un mensaje de datos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, cuando ustedes van con un... El ejemplo no es preciso, pero es solo para darle una magnitud o darle una equivalencia, ¿no? Cuando ustedes van con un notario para registrar un contrato entre particulares, ¿para qué van? Van para darle fecha cierta a ese contrato, ¿sí? En este caso, las constancias de conservación nos ayudan, tienen todo un mecanismo tecnológico y de procedimientos que nos permiten darle a los mensajes de datos fecha cierta, ¿de acuerdo? Es importante señalar, esto no quiere decir que las constancias de conservación reemplazan a los notarios, para nada. ¿Sí? Los notarios, además de dar fecha cierta, hacen fe pública. ¿Sí? La fe pública no es algo que pueda darse con una constancia de conservación. Solamente le da la propiedad de fecha cierta. Sin embargo, esta pequeña propiedad es muy importante, NICTE, porque esta constancia de conservación hace que dicha evidencia, que dicho archivo o que dicho mensaje de datos pueda ser utilizado como evidencia en un juicio. ¿Sí? Eh, no sé si ustedes sabían, pero en los juicios se pueden utilizar, por ejemplo, correos electrónicos, fotografías de celular, etcétera. Sin embargo, la calidad de la prueba es reducida porque es muy fácil, de alguna manera, la, la- alterar las imágenes, pasarlas por filtros, modificarlas, photoshopearlas, como le dicen los jóvenes. Eh, y también a ciertos documentos, ¿no? Una constancia de conservación, hagan de cuenta que tenemos estos prestadores de servicios de certificación que pasaron por todo un proceso de acreditación ante la Secretaría de Economía, que tienen sellos específicos para poder certificar esos eventos, esos documentos, esos mensajes de datos. ¿Sí? Entonces, ellos le dan fecha cierta a ese mensaje de datos. ¿Qué significa fecha cierta? Significa que hay un tercero, que es el prestador de servicios de certificación, que tuvo conocimiento de un documento o un mensaje de datos y que
sirve como testigo de que ese documento existió en ese punto en el tiempo, ¿sí? Para que esto pueda ser utilizado como evidencia, es importante señalar que la persona que quiera presentarlo tiene que presentar la constancia de conservación en adición al mensaje de datos, ¿sí? Porque la constancia de conservación está asociada al mensaje de datos, ¿sí? Nicté, no sé si esta respuesta satisface tu pregunta. ¿Puedes ponerlo en el chat, por favor? Bueno, asumamos que sí. Esta fue una pregunta muy relevante, ¿no? Estas constancias de conservación ponen a México en la posibilidad de poder hacer eh, automatización contractual y otro tipo de operaciones de avanzada, ¿sí? En el mundo. Bien. Ahora, en el caso de Predilab, a ver, hay otra pregunta de parte de Nicté. Gracias. En el caso de Predilab, estas constancias traen las transacciones de la aplicación. Como lo comenté, en Predilab tenemos se hace uso de un sistema de gestión de evidencia donde realiza diferentes cosas, algunas de las cuales es emitir constancias de conservación de mensajes de datos y también resguardar en blockchain la información de las transacciones. Es importante señalar, no resguarda las transacciones como tales, ¿sí? Lo que resguarda es la evidencia de que esa transacción ocurrió. Aquí voy a tomar esta pregunta de Nicté para tocar otro tema que es algo técnico, que tiene que ver con funciones hash, ¿sí? La base de alguna manera, una piedra fundamental de tecnología para que el blockchain pueda operar y las constancias de conservación puedan operar es el concepto de función hash, ¿sí? Una función hash es un mecanismo a través del cual se analiza todo un documento, un archivo, un mensaje de datos, que puede ser un correo electrónico, un chat, un video, una fotografía, se analiza y se le extrae una huella digital, así como la huella digital que tenemos en nuestro dedo, que es única para nosotros y que es única para este dedo. Todas las huellas de todos los dedos son diferentes. De esa manera, cada mensaje de datos, cada archivo tiene su propia huella digital, ¿sí? Y esa huella digital está en función de qué función hash se utilice para generarla, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un video de, no sé, 2, 3 terabytes de información, de espacio, de tamaño, y yo puedo sacar una cadena de 64 bytes, así, muy pequeña, donde yo puedo utilizarla como base para poder identificar a todo ese video, ¿sí? Una de las características de estas funciones hash es que si ustedes modifican un carácter, un bit, un píxel, cualquier cosa de su mensaje de datos, la huella digital cambia completamente, ¿sí? Eso significa que este video hipotético de 3 terabytes o de 2 terabytes, si le modifican un píxel en un cuadro, entonces en este momento cambia completamente la huella digital de ese video. Entonces la constancia de conservación ya no sirve, ¿sí? Esa es la característica que tiene, esa es una de las piezas clave que se utiliza en el blockchain y en la NOM 151 para que pueda operar, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí, para responder la pregunta de Nicté, ¿qué es lo que se resguarda en el blockchain y en las constancias de conservación? Es esa huella digital de las transacciones, ¿sí? Esa huella digital no está referenciada a una transacción que puede ser el responder una encuesta, puede ser una persona reportando un saldo positivo, puede ser un archivo que viene de una fuente oficial de datos de salud, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? El caso es de que una vez que esta transacción entra al sistema Predilab, el sistema Predilab se encarga de obtener esa huella digital y resguardarlo en el sistema externo de gestión de evidencia.
Es importante señalar que las constancias de conservación, la emisión de las constancias de conservación es costosa y el resguardo de la información en blockchain es costoso, ¿sí? Entonces, el sistema que tenemos, que utiliza el sistema de monitoreo de la integridad de datos de Predilab, hace uso de estas tecnologías, pero es importante señalar que no todas las transacciones de Predilab están asociadas al blockchain. Sin embargo, hay un proceso de innovación en donde todas están ligadas y se anclan al blockchain, ¿sí? Entonces, no hay posibilidad de que se puedan alterar sin romper la estabilidad de- del sistema de gestión de evidencia, de blockchain y de las constancias de conservación. Nicté, ¿esta respuesta satisface tu pregunta? Ok, excelente. Sí, muchas gracias, dice. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya platicamos acerca de funciones hash, ya platicamos sobre las constancias de conservación con más detalle. Eh, Hay algo importante que me gustaría tocar. ¿Qué relación tiene Predilab con criptomonedas? ¿Sí? Seguramente más de alguna persona que ha oído hablar de criptomonedas y los liga con el concepto de blockchain y tal vez se pregunte, bueno, ¿qué tiene que ver eh, eh, Predilab con criptomonedas? No sé, con Bitcoin, con Ethereum, etcétera, ¿no? Es importante señalar que tanto el IHALTI como Binde, como la plataforma Predilab, no utilizamos criptomonedas más que para hacer uso del blockchain como medio de almacenamiento, ¿sí? Esto quiere decir que no se especula, no se generan tokens, no se generan ICOs, no se generan eh, nada, solamente utilizamos el blockchain como medio de almacenamiento inmutable, privado y auditable de la información, ¿sí? Entonces, espero que esa parte ayude a que quede claro ese tema en particular, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, parece que no, no hasta ahorita. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, creo que en este punto podemos dar por concluida la charla. De cualquier manera, están mis datos de contacto. Si alguien desea contactarme para dar seguimiento a algún tema en particular. Muy bien, muchas gracias, Roger. Ahí está su contacto. De todos modos, nosotros también vamos a compartir, como les dijimos, esta plática y todas las demás a través de nuestro Facebook y, bueno, todas nuestras redes sociales y lo vamos a postear primero en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube, que los invitamos a que se sumen y que se suscriban y lo publicaremos a través de todas nuestras redes sociales. Es importante también hacerles la invitación para que entren yo les había puesto por aquí la liga para que visiten el sitio web de Predilab, predilab.org.mx. Ahí van a encontrar primero una pequeña descripción de qué se trata esto, cómo funciona la plataforma, muy grandes rasgos, porque también es una página pues, para usuarios finales y ahí mismo se puede descargar la aplicación, se puede para que la instalen y la usen y también se tiene acceso a los tableros algunos tableros informativos, que es una sección muy interesante, porque precisamente toda esta información que es la que hemos estado platicando ahorita, que se protege, se procesa y se manda pues, prácticamente en tiempo real a este sistema que está accesible a través del sitio web. Ahí está la dirección. Y entonces pueden ahí ver estadísticas de todo tipo, ¿no? Desde el número de casos activos, sospechosos, positivos, por edades, por sexo, por
los principales síntomas, muchísimas cosas, y son estadísticas aparte, algunas gráficas, interactivas, pues que puedes moverle los indicadores para ver solo mujeres, solo hombres. Entonces, está muy interesante, da una idea muy clara, pues, de lo que está sucediendo con la pandemia. Entonces, ahí está la invitación. Ahorita ya para cerrar, básicamente yo quisiera pedirle nada más un minutito al ingeniero Luis Alberto García, que está también aquí conectado. Él es el director general del IJALTI, para que nos dé unas palabras pues de cierre, sobre todo de este ciclo, porque esta es la última conferencia, como les comentamos, que fue pues un esfuerzo que hicimos en el IJALTI, ¿no? Para dar a conocer más de esta plataforma. Entonces, si andas por ahí, Luis, me gustaría cederte el micrófono. Creo que sí, Alex. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerle a Rogelio sus palabras y la presentación. La verdad es que muy interesante. Y obviamente, pues compartir como cierre que estamos muy contentos de haber logrado pues, este proyecto. Eh, Hace algunos días estábamos recordando pues, cómo había surgido, que fue en un comité aquí del IJALTI, derivado de un reto que directamente nos planteó Coexitjal, y nos lo planteó de una manera muy, muy directa, ¿no? Diciendo, oigan, pues hay que desarrollar tecnología que nos ayude ahorita con esta situación. Y la verdad es que la respuesta fue muy, muy interesante, muy, muy bondadosa, pues la verdad, muy atractiva de todas las empresas que participaron. Hicimos varias rondas, varias mesas de ideas, y hasta llegar a esto, ¿no? Como pudieron ahorita observar, y si estuvieron algunos de ustedes en las prácticas anteriores, Predilab lo que buscaba de antemano es que fuera un laboratorio, precisamente por eso lo de lab, y lo de Predi, pues de predicciones, un laboratorio de predicciones, donde nos ayudara a ver cómo se está comportando la enfermedad. Ahorita lo mencionó también Alex, ¿no? Poder determinar o diferenciar entre hombres, mujeres, información relevante para el sector salud acerca pues, de las tasas de contagio, de las predicciones, de la velocidad con la que la enfermedad se está moviendo. Todo esto apoyado de tecnología desarrollada y modificada aquí en Jalisco a través de compañías tan importantes como las que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la participación de Roger con la parte de aseguramiento de los datos es vital, porque de esa manera le decimos pues, a ustedes como usuarios que la información es protegida y que no va a ser alterada. Ni siquiera por una cuestión de privacidad personal, pero más allá de eso, hasta de seguridad de los datos para que no pueda ser alterado por nadie, ¿no? Ni siquiera por los gobiernos. Por otro lado, también Predilab lo que nos refuerza ahorita es que, pues que la unión hace la fuerza, ¿no? Y que cuando un grupo de empresas talentosas y dedicadas, especialistas en sus áreas, nos unimos, pues podemos formar aplicaciones muy interesantes como esta. Ha sido toda una experiencia. Incluso nosotros, si también han seguido redes sociales, habrán visto que recibimos un reconocimiento en el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de este año. Y es precisamente por lo novedoso, ¿no? De todo lo que se integró. Imagínense, ¿no? Inteligencia artificial, ciencia de datos, blockchain, una aplicación con una interfaz muy intuitiva, muy, muy dinámica, que aparte es modular. Y esta es la base para darle seguimiento a cualquier enfermedad contagiosa o infecto contagiosa. Entonces, no solamente podría servir para el COVID, como es ahorita, sino que se puede adaptar con mínimos cambios para algún otro tipo de enfermedad. Entonces, pues nosotros estamos muy contentos, y la idea de este ciclo de pláticas era precisamente mostrarlas, ¿no? Cómo se hizo, que tuvieran el detalle. Pues que a veces estas tecnologías que a veces las escuchamos como muy lejanas, ¿no? Inteligencia artificial otra vez, ciencia de datos, el blockchain, que de repente lo vemos muy lejano. En realidad, son tecnologías que estamos ya utilizándolas, y pues qué mejor que sea para ayudarnos ahorita en esta terrible situación y tener datos a la mano. Acuérdense que nosotros somos de la idea de que la información es poder, y que mientras más informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. Entonces, pues agradecerles a todos nuevamente, Roger, siempre es un privilegio escucharte, y bueno, todo el equipo que también ha hecho posible esto, y bueno, pues obviamente síganos en redes sociales, visiten la página Trilab, descarguen la aplicación, y van a ver que no se van a decepcionar. La aplicación es muy sencilla, muy interesante, y nos da información muy relevante. Así que muchas gracias, y adelante de nuevo contigo, Alex. Muchas gracias. Pues con esto daríamos por terminada esta sesión y también el ciclo completo de Predilab. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Rogelio por su exposición, a Luis por sus palabras y a todos ustedes por haberse conectado.
Entonces estaremos ahí en contacto para más eventos y más información. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Luis, por tus palabras y gracias a todos, especialmente a los asistentes y a los que van a ver esto offline. Gracias. Perfecto. Gracias.